En el tranquilo pueblo serrano de Villa Equestes Antisida, Sáchica quiero escondida. Una mecánica llamada Soledad Mendoza tropezó con una patrulla abandonada en lo profundo del bosque, y lo que descubrió en su interior conmocionó a todo el pueblo. Lo que comenzó como un paseo rutinario con su leal perro se convirtió en un escalofriante misterio enterrado por más de 35 años. Esta poderosa historia de cómo una mecánica descubrió un crimen olvidado, expuso un encubrimiento mortal y trajo justicia piasas a una que os conversa hasta se quedará contigo mucho después del momento final. Antes de empezar, dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Si disfrutas de historias como esta, asegúrate de presionar ese botón de suscribir, porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Comencemos. Las estribaciones de la Sierra Gorda, a principios de la primavera, todavía se aferraban al último aliento del invierno. Cielos grises, aire quebradizo y esa quietud que se siente como si el mundo entero contuviera la respiración. Para Soledad Mendoza, este tramo accidentado de la sierra no era solo su hogar, era su refugio. El tipo de lugar al que la gente viene cuando huye de algo, o quizás corre hacia algo que perdió. Soledad, de 36 años, tenía su propio taller mecánico a las afueras de Villa Escondida, un olvidado pueblo minero escondido entre cañadas y cumbres. No era ostentosa, grasa bajo las uñas, callos en las palmas y un corazón remendado por años de dolor, resiliencia y victorias silenciosas. Después de perder a su hermano en el cumplimiento del deber y sobrevivir a un divorcio complicado, la única compañía en la que confiaba de verdad era el compa, su perro mestizo rescatado de 10 años, con una cicatriz sobre un ojo y un alma llena de lealtad. Cada domingo caminaba por las viejas veredas de servicio detrás de su taller, parte hábito, parte sanación. Pero en una mañana cubierta de niebla, el compa se congeló de repente cerca del lecho de un arroyo seco. Sus orejas se irguieron, su nariz temblando. Algo estaba enterrado bajo las zarzas. Y lo que descubrieron no era solo metal oxidado. Era un silencio olvidado esperando gritar. No era solo el olor a óxido y hojas húmedas lo que le erizó la piel a Soledad esa mañana. El compa se había detenido al borde del lecho seco del arroyo, su cuerpo tenso, una pata levantada a medio paso como una estatua congelada por el instinto. Soledad se agachó a su lado, apartando la capa de follaje muerto, y fue entonces cuando sus dedos tocaron algo frío, rígido y no natural. Limpió más escombros, revelando lo que parecía la esquina de una defensa de acero, con pintura azul y blanca desvaída apenas visible a través de décadas de mugre. Soledad retrocedió. Eso no era maquinaria agrícola, era un vehículo. Más específicamente, era una patrulla. La mitad trasera estaba hundida en la tierra, medio tragada por el tiempo y el lodo. Pero el techo aún conservaba el contorno de donde solían estar las luces de la sirena. La insignia estaba casi borrada, pero aún podía distinguir las letras. P.V.E. Policía Municipal de Villas Quietasas y Compositacha. Pero eso no tenía ningún sentido. Conocía cada vehículo de la pequeña flotilla del pueblo. Su taller le había dado servicio a la mayoría. Nunca habían reportado uno desaparecido, y ciertamente no uno abandonado aquí en medio de la nada. Soledad caminó en un círculo lento, observando cómo la tierra se había aferrado al coche como si hubiera sido enterrado. No abandonado. Esto no era un patrullero atascado en una zanja. Esto fue escondido deliberadamente. Su corazón latía con más fuerza en su pecho. Intentó abrir la puerta. Cerrada con llave. Por supuesto. Sacó una pequeña barreta de su mochila, un hábito de toda una vida de caminatas por el monte y de arreglar lo que se rompiera en el camino, y la encajó entre la ventanilla del conductor y el burlete. Con un suave gemido, el cristal cedió. El olor que la golpeó era rancio y metálico, con el agudo matiz del moho. Pero debajo de eso había algo más. Algo débil pero inconfundible. Descomposición. El compa gruñó en voz baja, erizándosele el lomo. Dentro del coche había una tumba.
Los asientos estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y moho. Los papeles se habían deshecho en el suelo. El radio había sido arrancado. Pero lo que llamó su atención fue el asiento trasero. Sobre el cuero agrietado, algo había manchado la tapicería de un color marrón y rígido, y se había filtrado profundamente en la espuma de abajo. Era sangre, vieja, seca, pero inconfundible. Soledad retrocedió, con el corazón martilleándole en la garganta. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por una certeza primordial. Esto no era solo un coche, era la escena de un crimen. Y nadie lo había reportado nunca. Sacó su teléfono, tomó fotos desde todos los ángulos, el exterior, el interior, el número de serie grabado en el tablero, la sangre en el asiento trasero. Entonces se detuvo. Algo estaba atascado bajo el tapete del pasajero. Metió la mano y lo sacó. Era una vieja bolsa de evidencia rayada, del tipo que usaba la policía. Dentro había un encendedor cipo quemado, ennegrecido por el calor, pero aún intacto. Y grabadas apenas visibles a través del hollín estaban las iniciales. DR. R. Se quedó mirando las letras por un largo momento. DR. ¿El comandante Damián Ríos? No, él seguía vivo y trabajando en el pueblo. El detective Robles se jubiló hace 5 años. No podía hacer cualquier casetoy. Que hacer a las lacnestora. Pero alguien en algún lugar podría. Soledad echó un último vistazo al coche. No había placas, ni bitácora, ni armas, ni identificación. Era como si alguien se hubiera esmerado en borrar la identidad de quien lo conducía, pero no con el suficiente cuidado. Esa noche no pudo dormir. Las fotografías estaban sobre la mesa de su cocina, junto a una taza de café intacta y un plato de croquetas secas que el compa no había tocado. Incluso él estaba inquieto. No dejaba de pasear cerca de las ventanas, con la nariz temblorosa y las orejas alerta. Soledad sabía que si iba a la policía local con esto, existía la posibilidad, una posibilidad real, de que intentaran encubrirlo. Villa Escondida era pequeña, demasiado pequeña, con demasiados secretos. Y de lo que sea que este coche hubiera sido parte, alguien se había esforzado mucho por enterrarlo, pero no podía ignorarlo. No ahora. Miró de nuevo el cipo, pasó los dedos por las iniciales. Quizás no era nada. Quizás era solo un coche viejo quemado de hace décadas. Pero la sangre decía lo contrario. El silencio decía lo contrario. Y la vigilancia del compa le decía que ya no estaban solas en esto. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Llamó a Lorena, una periodista a la que una vez le arregló una llanta ponchada durante una tormenta. Lorena tenía olfato para la corrupción, un blog llamado El Trasfondo, y la reputación de escarbar donde otros temían hacerlo. Soledad le envió las fotos. Todas ellas. El coche, la sangre, el cipo y solo una línea de texto. Alguien enterró esto aquí afuera. ¿Quieres averiguar quién? ¡Cha! El correo apenas había sido enviado cuando Soledad Mendoza lo sintió. Esa inquietante onda en el aire, como la calma antes de una tormenta. No creía en presagios, pero sí en los instintos. Y la reacción del compa se lo dijo todo. El viejo perro no se apartaba de la puerta. Paseaba, gruñía una vez y luego se sentaba, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la línea de árboles fuera de su ventana, como si algo o alguien estuviera ahí afuera. Soledad salió al porche trasero, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su aliento formando nubes pálidas contra el frío de la mañana. Villa Escondida estaba tan silenciosa como siempre, pero no en paz. Simplemente, demasiado silenciosa. Aún no había recibido respuesta de Lorena. La reportera era cautelosa, y Soledad lo respetaba. Pero aún así, algo en toda esta situación estaba mal. La patrulla enterrada, la sangre seca, el cipo con las iniciales DR. ¿El hecho de que nadie la hubiera buscado en todos estos años? Nada de eso tenía sentido. Y estaba a punto de tener aún menos. Esa noche, alrededor de las 2:13 a.m.,
El compa empezó a ladrar. No fuerte, no frenético, solo un ladrido bajo y constante, como una advertencia enviada directamente desde su pecho hasta la columna vertebral de Soledad. Se deslizó fuera de la cama y se acercó hacia la ventana manteniendo las luces apagadas. Su camioneta estaba estacionada cerca del granero. El taller estaba bien cerrado, pero la reja estaba abierta. A Soledad se le cortó la respiración. Buscó en la mesita de noche y sacó el viejo revólver Smith & Wesson de su padre. No cargado por dramatismo, sino porque una mujer que dirige un taller en la sierra no crece sin aprender a defenderse. El compa se paró a su lado como una sombra, su cuerpo inmóvil, sus ojos fijos al frente. Abrió la puerta trasera lentamente, escuchando en busca de movimiento. El viento susurraba entre los árboles como siempre, pero debajo de eso, algo más. Pasos, un suave tintineo metálico. Salió al porche. Sus botas golpearon las tablas crujientes, un sonido fuerte en el silencio. Escaneó la propiedad con su linterna. Nada. Nada. Entonces, algo brilló en su mesa de trabajo. Soledad se acercó con cautela. Allí, clavado directamente en el centro de la madera, había un cuchillo. Una hoja de caza, larga y ancha, hecha a mano con un mango tallado de hueso o asta, incrustada profundamente, aún temblando ligeramente por la fuerza con la que había sido clavada. Lo miró fijamente por un largo momento. Luego su mirada se desvió hacia abajo. Huellas. 2 pares de huellas de botas, unas pesadas, otras más pequeñas, que llegaban hasta la mesa y volvían hacia el bosque. Quienesquiera que fueran, no solo se habían colado en su terreno, querían que ella supiera que habían estado allí. No tocó el cuchillo, solo se quedó mirando. «Esto ya no es solo por el coche», murmuró para sí misma. El compa gimió suavemente a su lado. Le puso una mano tranquilizadora en el cuello. «Despertamos algo, ¿verdad, amigo?» Al amanecer, Soledad ya tenía un plan. Empacó rápidamente. Cámara, comida, una pala compacta, guantes, una barreta, su revólver y una bolsa con el encendedor Zippo. No sabía si Lorena ya lo había publicado, pero no iba a quedarse esperando a que alguien más se adelantara. Ella y el compa se dirigieron de nuevo a la cañada. El sendero estaba más frío ahora, el aire denso, y cada paso llevaba el peso de la conciencia. Se movía con intención, el corazón firme, la mente ya trazando planes de contingencia. Y cuando llegó al lecho del arroyo, se detuvo en seco. Alguien había estado aquí. El área alrededor de la patrulla enterrada había sido alterada. La maleza que había despejado había desaparecido, reemplazada torpemente con ramas rotas y hojas, como si alguien hubiera intentado cubrirlo, pero sin saber exactamente cómo lo había encontrado ella. Se agachó, revisando el suelo. Huellas nuevas, huellas de botas anchas, pesadas, apresuradas. Sin huellas de perro, sin un segundo par. Quienquiera que vino, vino solo. Quizás para evaluar, quizás para recuperar algo. Pero si pensaban que había dejado la evidencia atrás, estaban equivocados. Se deslizó hacia la cañada, con el corazón martilleándole en la garganta. El compa se quedó arriba vigilando el sendero, cubriéndole la espalda como siempre. Soledad regresó a la ventanilla del lado del conductor. Se asomó. Nada había cambiado, todavía polvoriento, todavía con sangre en el asiento trasero, todavía en silencio. Se dirigió a la cajuela. No había intentado abrirla antes, demasiado abrumada por la conmoción. Pero ahora necesitaba respuestas. Encajó la barreta en la junta y se apoyó en ella. El metal crujió, saltó, las bisagras gimieron. Dentro no había nada. Al menos nada obvio. Una luz trasera rota, una chamarra de uniforme enmohecida y algo que parecía cinta de aislar. Lo sacó con cuidado. Era una grabadora, vieja, cubierta de mugre. Le dio la vuelta. La cinta en su interior estaba etiquetada con marcador rojo. R1, 787, D, Ríos.
Las manos de Soledad temblaron. Guardó la grabadora en su bolsa justo cuando el compa soltó un ladrido agudo desde arriba. «Ahora sí, va la buena», susurró. Trepó por el terraplén justo a tiempo para ver una camioneta negra salir del camino principal y detenerse al borde del bosque. El motor no se apagó. Soledad se agachó entre la maleza. Apenas podía distinguir las siluetas en el interior. Dos figuras, ambas observando la línea de árboles. ¿Esperando qué? O peor, ¿esperándola a ella? Soledad Mendoza había estado en situaciones difíciles antes. Ejes rotos en pleno invierno, clientes borrachos gritando por los precios, incluso un incendio que casi se lleva su taller. Pero esto era diferente. Se agachó detrás de un espeso matorral, con el corazón latiendo tan fuerte que resonaba en sus oídos. La camioneta negra no se había movido, el motor en ralentí, bajo y constante. Quienquiera que estuviera al volante no tenía prisa. Estaban pacientes, observando, cazando. Podía sentir los músculos del compa tensarse a su lado. Los ojos del perro estaban fijos en el vehículo, como si supiera que no era alguien que pasaba por el bosque. Era alguien que no quería que esa patilla te adiche esa patrulla. Ni la verdad que con fuera vista nunca más. La mano de Soledad se cerró sobre la empuñadura fría de su revólver, su mente barajando opciones como engranajes cambiando de marcha. No tenía mucho. No había señal de celular en lo profundo del bosque. No había tiempo para esperar a que el artículo de Lorena se publicara. Y no había forma de llamar a la policía. No cuando no sabía en quién podía confiar en Villa Escondida. No después de lo que había encontrado. No después de lo que estaban dispuestos a hacer para mantenerlo enterrado. Se retiró lentamente, un paso cuidadoso hasta la vez, sin ruido, sin movimientos bruscos, solo ella y el compa fundiéndose de nuevo en el bosque como humo. Una vez fuera de la vista, se movió rápido, cortando por un viejo sendero de venados hacia una pequeña cueva en la que recordaba haber tropezado de adolescente. No era más que una grieta en la ladera, pero la escondería por ahora. Dentro, el aire era fresco y húmedo. Encendió una pequeña linterna LED y sacó la grabadora de casetes. El polvo se desprendió de la superficie mientras abría el reproductor. Con el corazón en la garganta presionó play. Un siseo. Estática. Luego, voces. Aquí el oficial Damián Ríos. Marca de tiempo. 19 de abril de 1987. Trasladando al sujeto de la comandancia a un lugar seguro para custodia de protección. Otra voz, aguda, asustada. «No puedes hacer esto, mano. Dijiste que me sacarías. Lo prometiste». Luego silencio. Un forcejeo. Voces alteradas. Un solo disparo. Soledad se estremeció. Luego, otra voz. Fría, plana. «Deshazte del coche. Que nadie lo vea. Que nadie pregunte. ¿Entendido?» La cinta terminó ahí. Soledad miró la grabadora como si acabara de susurrarle una historia de fantasmas directamente a los huesos atos 1987, el mismo año en que un joven denunciante local, un muchacho llamado Elías Benítez, desapareció sin dejar rastro. Había trabajado en la oficina de catastro del municipio. Siempre hubo rumores en torno a su nombre, que había descubierto tratos ilegales de tierras, sobornos, 1 o 2 policías corruptos. Pero luego se desvaneció, sin cuerpo, sin investigación, hasta ahora. Sus manos temblaron mientras sacaba de nuevo el encendedor Zippo. Dr. Damián Ríos, ahora comandante retirado, ahora rico, ahora dueño de una constructora que había comprado la mitad del municipio. Todo encajó. La patrulla oculta, el asiento trasero ensangrentado, el Zippo, la cinta, todo era parte de un encubrimiento. Un asesinato silenciado por el poder, enterrado con vehículos del gobierno y bosques olvidados. Soledad acababa de destapar un secreto de 35 años. Sabía que tenía que actuar,
y rápido. De vuelta en su taller, todavía tenía un módem satelital que usaba para diagnósticos cuando las tormentas cortaban la luz. Podría obtener señal desde la cueva si encontraba el ángulo correcto. Sacó el equipo de su mochila, sus dedos volando sobre los botones mientras instalaba su conexión improvisada. En el momento en que la luz verde parpadeó, subió todo: las fotos, la sangre, el cipo y la cinta. Luego se lo envió todo a Lorena con una sola frase: «Si no te contacto en 2 horas, públicalo todo». Exhaló bruscamente. Estaba hecho. Ahora, a esperar. Pero no tardó 2 horas. 37 minutos después, su correo sonó. «Escuché el disparo. Soledad, tenías razón. Te están vigilando. Voy a publicarlo todo. Que Dios te ayude, Lorena». Soledad miró la pantalla. Luego, un movimiento. Fuera de la entrada de la cueva, sombras moviéndose, grava crujiendo. Alguien las había seguido. Su corazón se detuvo. El compa gruñó en voz baja, poniéndose de pie. «Tranquilo, amigo», susurró, sacando el revólver de su cinturón. «Si quieren guerra, se las daremos». Una figura apareció a la vista, alta, de hombros anchos, moviéndose lentamente, pero no como un cazador. Como un hombre sin nada que perder. «Soledad Mendoza», llamó, su voz áspera como si no hubiera hablado en días. «Has despertado a los fantasmas, muchacha». Ella se quedó en silencio. «No vengo a matarte», dijo él. «Pero otro sí». «¿Quién eres?», gritó ella. Él se acercó más a la luz de la luna. Y ella ahogó un grito. Parecía una versión mayor de Elías Benítez, el hombre que había desaparecido en 1987. «Me llamo Lucas Benítez», dijo en voz baja. «Elías era mi hermano». Soledad bajó el arma un poco. «Vi tu artículo», dijo él. «Escuché la cinta. Lo encontraste, ¿verdad?» Se le hizo un nudo en la garganta. «Creo que sí». Lucas se quitó el sombrero, con los ojos vidriosos por la emoción. «Entonces, es hora de terminar lo que él empezó». Por un largo momento, ni Soledad ni Lucas dijeron una palabra. La noche de la sierra los envolvió como un pesado abrigo, silenciosa excepto por el distante susurro del viento entre los árboles y la respiración lenta y constante del compa, ahora de pie entre ellos como un testigo silencioso. Los dedos de Soledad se aflojaron en la empuñadura de su revólver. «Creí que Elías era hijo único», dijo en voz baja. Lucas negó con la cabeza. «No lo era, solo que era más listo que yo, más ruidoso, más valiente». Hizo una pausa. Era el tipo de hombre que creía que la verdad importaba más que su seguridad, y eso lo mató. Soledad sintió que se le formaba un nudo en la garganta. El rostro frente a ella estaba curtido, los ojos marcados por años de pena y silencio. No había venido con amenazas. Había venido con un corazón lleno de dolor y ahora un destello de propósito. «Intenté escarbar una vez», continuó Lucas mirando hacia la oscura cresta. «Intenté hacer preguntas. El sheriff me dijo que me detuviera. Dijo que Elías se había ido del pueblo. Dijo, la gente desaparece cuando se mete en cosas que no entiende. Se burló. Yo sabía que no era cierto, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Hasta Soledad». Hizo un gesto hacia el equipo. «El Sasha Sigiri. Equivoqué que cosa que te acordaría. Babarmati que quiere satiesa. De la sesul que de risa tip días que vas a ella». «Ahora las tienes». Los dos se sentaron en silencio dentro de la estrecha cueva. Soledad compartió lo último de su café mientras el compa descansaba entre ellos, sin apartar la vista de la entrada. Lucas se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. «Dijiste que encontraste el coche y la cinta. Eso es enorme. ¿Pero crees que alguien de Villa Escondida lo va a creer?» «No tienen por qué», dijo ella. «Lorena lo va a publicar. Su blog tiene miles de visitas. Esa historia será viral por la mañana. Corrupción local, un desaparecido, un vehículo policial oculto. Lo tiene todo.
Lucas la miró con algo cercano a la admiración. «No eres solo una mecánica, ¿verdad?». Soledad sonrió débilmente. «Arreglo cosas. ¿Y este pueblo? Ha estado roto durante mucho tiempo». Fue entonces cuando la verdadera idea comenzó a tomar forma. Soledad y Lucas regresaron a su taller antes del amanecer, con el compa trotando silenciosamente a su lado como un centinela. Evitaron la carretera principal, deslizándose por veredas y terrenos baldíos. Cuando finalmente llegaron al taller, Soledad abrió la puerta trasera y guió a Lucas al área de almacenamiento. Sacó un viejo mapa del municipio, lo extendió sobre la mesa de trabajo y lo iluminó con una bombilla colgante. «Aquí estaba el coche», señaló, rodeando la cañada. «Y aquí está la cresta donde vimos la camioneta». Hizo una pausa pensando. Estaban vigilando la carretera, no el sendero. Eso significa que no saben de la cueva. Lucas estudió el mapa. Luego señaló con un dedo calloso otra ubicación. «Mi familia era dueña de este terreno, a las afueras del pueblo. Limita con tierras del estado. Lo suficientemente profundo como para que nadie nos siga. Podríamos escondernos allí si las cosas se ponen peor». Soledad asintió. «Bien, pero esconderse no es el plan. Entonces, ¿cuál es?». Ella lo miró, con los ojos agudos, decidida. «Ya no esperamos la justicia. La entregamos nosotros». El plan se armó rápidamente. Lucas todavía tenía contactos de su juventud, gente que no confiaba en la ley, pero que respetaba a Taelías. Soledad tenía sus habilidades, su taller y un garaje lleno de equipo que podía ser reutilizado para más que arreglar carburadores. Y Lorena tenía la audiencia. Formarían un triángulo. Lucas, el legado. Soledad, la catalizadora. Lorena, la voz. Esa mañana, el artículo de Lorena se publicó. Titular: Asesinato, memoria y una mecánica. El secreto enterrado en Villa Escondida. Subtítulo: Una patrulla abandonada. Una desaparición en 1987. Una voz que se negó a permanecer en silencio. Explotó. En una hora, los foros nacionales lo retomaron. Los residentes locales comenzaron a compartir viejos rumores en línea. Un despachador jubilado confirmó anónimamente que una patrulla desapareció hace décadas, pero nunca se investigó. Alguien más subió una foto descolorida de Elías Benítez de 1986, de pie frente a la oficina de catastro, sonriendo, lleno de vida. Soledad leyó cada comentario, su corazón un campo de batalla de esperanza y temor. Entonces sonó el teléfono. Una voz que no reconoció, profunda, profesional. «Señorita Mendoza, habla el agente especial Reyes de la FGR, oficina de Querétaro. Hemos visto el informe. Necesitamos hablar con usted de inmediato. Y vamos a enviar a alguien para vigilar su propiedad, por si acaso». La mano de Soledad se apretó en el auricular. Finalmente, Lucas, que había estado paseando cerca, se detuvo. Ella asintió hacia él. «Ya vienen. Y esta vez están de nuestro lado». Esa noche, regresaron a la cañada por última vez. Soledad bajó al barranco con la linterna. El coche seguía allí, pudriéndose en silencio, pero ya no olvidado. Colocó un solo girasol en el techo, uno que había cortado del borde de su taller esa mañana. «Por Elías», susurró. Lucas estaba de pie detrás de ella, con las manos apretadas. «Terminamos con esto», dijo él. Soledad se giró, su voz baja pero feroz. «No, empezamos algo». Para el final de esa semana, Soledad Mendoza ya no era solo la mujer que arregla coches a las afueras del pueblo. Era la que había destapado un encubrimiento de asesinato de 35 años. La mujer cuyo perro encontró el coche, la mecánica que no se cayó, no retrocedió, no se quedó en silencio. Y por primera vez en años, no se sintió sola. Ya. La FGR había llegado a Villa Escondida, o una tormenta de movimiento lento, silenciosa al principio, y luego sacudiendo cada polvoriento gabinete del gobierno local. Archivos reabiertos, nombres cuestionados, citatorios entregados.
Soledad observó todo. No con miedo, sino con resolución. Había entrado en esta tormenta por accidente, pero ahora era dueña de su lugar en ella. Comenzó con algo pequeño. Un golpe en la puerta de su taller. Una mujer de unos 60 años sosteniendo una foto vieja. «Mi hijo trabajaba con Elías», dijo. «Siempre decía que algo no estaba bien en la forma en que desapareció. Gracias por no dejar que desapareciera en silencio». Soledad no supo qué decir. Solo asintió, con las lágrimas asomándose. Ese mismo día, 2 adolescentes llegaron en su camioneta. «Los frenos están fallando», dijeron, «pero oímos lo que hiciste. Nuestra mamá dice que eres una heroína». Ella sonrió, no porque lo creyera, sino porque ellos sí. Esa noche, se quedó de pie detrás del taller, mirando las estrellas. El compa yacíase hasta custortripes, respirando suavemente, contento. El caos estaba lejos de terminar, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, Soledad no estaba sobreviviendo. Estaba liderando. Había pasado la mayor parte de su vida adulta creyendo que su pasado la definía. El matrimonio que la rompió, el hermano que perdió en el extranjero, el padre que se fue y nunca miró atrás. Pero esto era suyo. No heredado, no debido, no atado al nombre de nadie más. Solo Soledad Mendoza, la mecánica que hizo que el mundo escuchara. La transformación no fue solo emocional. Físicamente su taller también cambió. Lucas pasaba casi a diario. No hablaban mucho de Elías, no directamente, pero él ayudaba en el patio, barría los puestos, reparaba una gotera en el techo que ella había la nananta. Había estado sacando, estado cotizando. Tito Durangiñani mustos otimastes. Una vez lo sorprendió, de pie frente a un motor a medio desmontar, susurrando algo en voz baja. No le preguntó qué. No lo necesitaba. Hay duelos que necesitan silencio. Hay sanaciones que comienzan con la acción. El artículo de Lorena alcanzó cobertura nacional en una semana. Un equipo de televisión apareció sin anunciarse, esperando una exclusiva. Soledad los despidió, no porque no le importara, sino porque esta no era una historia para las cámaras. Era una historia para la verdad. Y todavía se estaba desarrollando, pero en silencio, tras bastidores. Siguió trabajando con los federales, entregando fotos, relatando el descubrimiento, describiendo la escena dentro de la cueva. La grabadora, el cipo, el cuchillo clavado en su mesa. Nunca dudó. Y cuando el agente principal de la FGR le estrechó la mano después de una larga entrevista y dijo: «Ha hecho más trabajo de investigación que la mayoría de nuestros nuevos reclutas». No se inmutó ni se rió. Simplemente dijo: «Resulta que soy buena para encontrar cosas rotas y averiguar cómo hacer que vuelvan a funcionar». Pero el crecimiento más inesperado vino de la propia Villa Escondida. Este pueblo había estado en silencio durante décadas, enseñados a mirar para otro lado, enseñados a no meterse en lo que no les importa. Pero ahora algo era diferente. Una cantina local comenzó a tener la foto de Elías detrás de la barra. Los niños comenzaron a pintar girasoles en viejos murales, uno en cada esquina. Y alguien dejó anónimamente una rosa blanca en la cañada cada mañana durante una semana. Era como si el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración desde 1987. Y finalmente, exhaló. Una noche, Lucas y Soledad se sentaron en el porche trasero, bebiendo café negro bajo las estrellas. El compa roncaba suavemente a sus pies. «Siempre pensé que me iría de este lugar», dijo Soledad. «Pensé que era demasiado pequeño, demasiado estancado, demasiado lleno de fantasmas». Lucas la miró, en silencio por un largo momento. «¿Pero te quedaste?» Ella asintió. «Sí, me quedé». «¿Por qué?» Miró hacia el bosque, hacia la silueta de su taller, brillando débilmente por la luz del porche, hacia la vieja camioneta que aún no había arreglado, hacia la tierra que había intentado olvidar y la gente que estaba aprendiendo a recordar de nuevo.
Porque alguien tenía que hacerlo, dijo. Porque la verdad no importa a menos que alguien la defienda. Y porque si no lo hacía yo, nadie habría encontrado a Elías. Lucas metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña lata, algo abollada, oxidada, probablemente olvidada hace años. La abrió. Dentro había una placa de metal opacada por el tiempo. Elías nunca fue nombrado oficialmente oficial, dijo con la voz quebrada, pero quería proteger a Kindakejonense. Creo que a él le gustaría que tú tuvieras esto. Soledad tragó saliva, tomó la placa con ambas manos y por primera vez desde que todo esto comenzó, lloró. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez leía el veredicto final. Soledad estaba sentada en la última fila, con las manos apoyadas en los anchos hombros del compa, su cabeza apoyada suavemente en su rodilla. Damián Ríos, el excomandante que ordenó el asesinato de Elías Benítez y supervisó el encubrimiento, estaba de pie, esposado. Su uniforme antes orgulloso cambiado por un traje de recluso. Culpable de todos los cargos, dijo el juez con firmeza. Cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Soledad no vitoreó. No aplaudió. Simplemente soltó el aire de sus pulmones como si lo hubiera estado conteniendo durante décadas en nombre de alguien que nunca conoció. Y en alguna parte de esa liberación silenciosa, juró que podía sentir a Elías Benítez sonriendo. De vuelta en Villa Escondida, el pueblo ya había comenzado a cambiar. Se podía oír en la forma en que la gente se hablaba. Un poco más despacio, un poco más suave, un poco más valiente. Los susurros que solían acallar el nombre de Elías ahora eran reemplazados por historias, del tipo que se comparten en las mesas de la cocina, del tipo que se garabatean en servilletas de fonda, del tipo que hacen que la gente sienta de nuevo. Soledad ya no era solo la mecánica, era la chispa que había reavivado una llama olvidada de justicia. 2 semanas después del juicio, Soledad estaba de pie frente a su taller recién pintado. El letrero Mendoza Auto y Llantas había sido lijado y reemplazado por algo diferente, algo audaz. Mendoza y Benítez. Reparaciones y restauraciones. Un guiño al legado que ayudó a terminar y al futuro que ahora estaba construyendo. Lucas se había asociado oficialmente con ella, no por dinero, sino para hacer algo útil de todo lo que habían perdido. El taller estaba más ocupado que nunca, pero también más tranquilo, con más propósito. Los clientes ya no venían solo por cambios de aceite. Venían a conversar, a sanar, a conectar. Soledad no se lo esperaba. No sabía si lo merecía, pero lo acogió de todos modos. Una mañana neblinosa regresó hacia la cañada, el mismo lugar donde el compa se había detenido por primera vez, con las orejas erguidas, la nariz temblorosa, el corazón latiendo con fuerza. Caminó con cuidado sobre las rocas cubiertas de musgo, pasó junto a los altos locos a los juncos y entró en el claro. La patrulla ya no estaba, retirada por la FGR semanas atrás, desmantelada, etiquetada y archivada en un expediente más grueso que un tabique. Pero su recuerdo, de lo que significaba, todavía vivía aquí. Soledad se arrodilló y colocó una pequeña placa contra la pared de roca. Para Elías Benítez. No corriste. No te escondiste. Dijiste la verdad. Y finalmente te escuchamos. Se quedó de pie bajo el suave viento, con las lágrimas picándole en los ojos. No de pena, de gratitud. Algunas personas salvan el mundo con uniforme. Otras lo hacen con placas. Soledad. Ella lo hizo con las manos manchadas de grasa, un corazón terco y un perro que se negó a pasar de largo ante un misterio. A medida que llegaba el verano, la vida no se desaceleró, pero se suavizó. Soledad comenzó a dar clases gratuitas los fines de semana para las jóvenes del pueblo, enseñándoles a cambiar el aceite, parchar llantas y diagnosticar motores. Al principio solo aparecieron 2 chicas, luego 5, luego una docena. ¿Por qué haces esto?, preguntó una de las chicas. Soledad sonrió, limpiándose las manos en un trapo.
Porque saber cómo arreglar las cosas te hace tener menos miedo de romperlas. Y eso, a su manera, se convirtió en su nueva misión. No solo arreglar coches, no solo perseguir la justicia, sino transmitir el coraje. El compa se volvió un poco más canoso alrededor del hocico ese año. Ya no corría tan rápido y dormía un poco más, pero nunca se apartó de su lado, ni una sola vez. Todavía le ladraba al cartero, todavía vigilaba la puerta del taller como un soldado, todavía se animaba cada vez que Soledad agarraba sus llaves y decía, ¿listo, amigo? Porque la respuesta siempre era sí. Una tarde, Soledad estaba en el porche mientras el sol se hundía detrás de la cresta de la sierra. El cielo estaba pintado de ámbar y oro, y el aire olía a pasto recién cortado y a aceite nuevo. Lucas se unió a ella con 2 tazas de café. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si el compa no se hubiera detenido ese día? Soledad no respondió de inmediato. Miró al perro dormido a sus pies, luego a la pequeña placa que todavía estaba en el alféizar de la ventana, la placa de Elías, intacta, reverenciada. Seguiría arreglando motores, dijo finalmente. Seguiría evitando aquí a la gente. Seguiría pensando que la justicia era trabajo de otra persona. Lucas sorbió su café. Pero no lo es. Soledad negó con la cabeza, sonriendo suavemente. Es trabajo de todos. Y a veces empieza con un coche descompuesto en el bosque. Cualquiera puede decir la verdad si es lo suficientemente valiente como para permanecer en el silencio. Mientras la bruma dorada se asentaba sobre las colinas de Villa Escondida, Soledad Mendoza cerró su taller y caminó hacia la quietud. Pero no era el tipo de quietud que solía temer, la que cubría secretos. Era un tipo diferente de silencio, uno construido sobre la verdad, sobre la justicia, sobre voces que se negaron a permanecer enterradas. No descubrió esa patrulla abandonada por la gloria. Lo hizo porque alguien tenía que hacerlo. Y ahora esa historia no solo le pertenecía a ella, pertenecía a cada mujer a la que le dijeron que agachara la cabeza, a cada pueblo pequeño que olvidó cómo alzar la voz y a cada verdad que esperaba ser encontrada. La mecánica con las manos llenas de grasa se había convertido en la mujer que le devolvió el nombre a los olvidados. Porque para Soledad y para los que la siguen, la verdad nunca fue una carga. Fue una antorcha. El fin. A continuación, 2 historias más poderosas que no querrás perderte. Haz clic para seguir caminando el camino de la verdad con nosotros. Y si crees que el silencio nunca debe ganar, dale a suscribir.